La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Yo fui secretario general del Espaguas desde que un grupo decidió formalizar y protocolizar ante notario la creación del Espaguas. Eso fue el 30 de abril del 75. Unas semanas después decidimos ya designar un comité ejecutivo del sindicato ante un conflicto interno que había entre dos corrientes, una que planteaba que no debíamos protocolizar el sindicato porque eso abriría la puerta al Estado para violar la autonomía universitaria. Y entonces votamos para crear ya una dirigencia que representara al sindicato y lo registrara ante la Secretaría del Trabajo. Esa elección la hicimos en urnas, fuera de lo que era el salón del Consejo Universitario, en el viejo edificio que hoy alberga la Prepa 1, y que ahí era la rectoría. Entonces se votó y me eligieron secretario general del comité ejecutivo y se designó al resto. Eso se hizo teniendo como contraparte al licenciado Jesús Manuel Díaz Casas, que se reeligió el 76. Él fue rector la primera vez del 72 y lo reelegimos el 76. Y bueno, esa reelección y el hecho de que él simpatizaba con firmar un contrato colectivo generaron mucha inconformidad en la derecha, tanto que el 10 de enero del 77 enseguida se generó una circunstancia en la que tomaron rectoría para exigir la renuncia de Díaz Casas y la expulsión de muchos de nosotros, un buen número de universitarios, y si hubieran podido nos expulsan del estado de Zacatecas, porque decían que esos éramos los responsables de la agitación en la universidad, en el campo, en las clases populares. A nivel general también se actuaba en el marco de una crisis del régimen político, porque el gobierno ya tenía 2 décadas que no tenía otra acción social o hacia la sociedad que no fuera la represión. Y bueno, para colmo, pues llegó el 68, la represión masiva del movimiento estudiantil, que tenía demandas democráticas y le respondieron con balas. Y lo mismo ocurrió después, el 71, con el halconazo, que echó por tierra todo un discurso del presidente Echeverría, que tomó posesión en el 70, y que hablaba de apertura democrática. Y la apertura fue la represión, el halconazo en el 10 de junio del 71, y lo que después se llamó, o todavía se llama, la Guerra Sucia. En ese marco, el sindicalismo universitario
también recibió un estímulo fuerte con la creación del STEUNAM, Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM, que pues eso impactó en todas las universidades, de manera tal que aquí se creó el Sindicato de Trabajadores Manuales de la UAS, STEMUAS, 71, 72, si mal no recuerdo. De manera que todo eso pues estimulaba que a partir del 73 hubiera un grupo de profesores que empezamos a buscar, a convencer a los colegas maestros de la UAS a que hiciéramos un sindicato. Las demandas principales eran la profesionalización del trabajo docente en la universidad, que daría paso a la investigación científica, porque en esa época no había nada de investigación ni de difusión de la cultura. Y también el que se abrieran espacios para todos los estudiantes, que se generaran las escuelas que eran necesarias para que los jóvenes zacatecanos pudieran estudiar. Entonces la creación del ESPAUAS fue la puerta para que hubiera lo que hoy tenemos, una universidad de 40,000 estudiantes con 2,000 profesores. Pero lo afortunado del sindicato es que ha logrado establecer lo que es la pluralidad, la proporcionalidad, y ahora ha agregado la paridad de género. De tal manera que eso obliga a las corrientes políticas a conciliar intereses, porque el sindicato se compone de todas las fuerzas. Cuestión que no ocurre actualmente en la universidad, pero así era anteriormente. En una primera etapa se tenía que consolidar la gestión, y eso implicaba intensificar los movimientos, los paros, las protestas, la toma de edificios. Y posteriormente eso ayudaba a que se fuera consolidando la gestión sindical y empezara a haber una mayor negociación, menos crispada con las autoridades. Pero también hay otro factor que intervenía y sigue interviniendo, que es el gobierno estatal y también el gobierno federal. Y entonces eso implicaba tener que hacer gestiones e interlocuciones a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal. La última etapa que yo recalcaría es la controversia que se dio respecto de la seguridad social, que fue un parteaguas. Nosotros teníamos un modelo de seguridad social de muchos beneficios, porque nos permitía acceder a cualquier servicio médico privado, y de igual manera los medicamentos en cualquier farmacia podríamos obtenerlos, y la institución tenía el compromiso de pagar todo eso. Se buscó la manera de reducir esa prestación y hacer que nos incorporáramos ya fuera al Seguro Social o al ISSSTE. En mi gestión no ocurrió la decisión, por fortuna. Logramos resistir esa presión y tuvimos un acuerdo de Asamblea General, por eso recalco esa importancia de la Asamblea General, que acordó no incorporarnos a ninguna opción en ese momento. Y eso nos permitió pues posponer ese proceso, y fue ya la siguiente gestión sindical la que tuvo que enfrentarlo. Yo fui secretario general del sindicato del 91 al 93, en plena época del periodo neoliberal. La estructura que tenía el contrato en aquella época ya no correspondía a las exigencias del gobierno salinista, y eso nos obligó a modificar el contrato, y la modificación me tocó hacerla a mí, de febrero del 92, en la revisión del contrato, porque esto nos obligó a marchas forzadas, a buscar alternativas
de dónde, de cómo reestructurarlo y qué proponer en la revisión. De tal manera que tengo entendido que hasta la fecha la estructura que guarda el contrato colectivo es la misma que yo dejé. Y tuvimos que reestructurar todo, porque la SEP se nos puso pesada a través del rector. Y era parte del cambio neoliberal que se empezaba a implementar aquí en México. Logramos encontrar una alternativa coherente. Hicimos la propuesta de que todos los bonos que teníamos en el contrato lo pasáramos al salario tabular y que todos esos bonos que teníamos ahí los desapareciéramos y pasara al salario tabular, con la intención de igualar con el salario tabular que tenía la SEP para las universidades. Y aparte de esa reestructuración, pues guardamos las prestaciones de rigor que teníamos: prima de antigüedad, prima de vacaciones, aguinaldo, y todas las que están, creo que todavía están presentes esas todavía. Estábamos conscientes de la amenaza política del gobierno de México, de la República, y estábamos conscientes también de que esto no iba a durar mucho tiempo. O sea, que no teníamos mucho tiempo para estarle dando largas al asunto. Aquel espíritu que tenía la universidad de los años 60, 70, 80, a hoy actualmente ya cambió completamente. Que los principios que teníamos en la universidad de los años 60, 70, 80, de la lucha social, de tener una universidad para el pueblo, al servicio del pueblo, para los hijos de los campesinos que vinieran a estudiar sin ningún costo, sin ningún problema, se mantuvieron por mucho tiempo. Ese cambio que hubo con el periodo neoliberal influyó también mucho en el cambio de los universitarios y el paso del tiempo. La generación de nosotros y la nueva generación arriba. Entonces, el mantener esos principios de los años 70, 80, pues tuvieron su auge. Y luego su caída. Sigue lo nuevo y luego viene la bajada. Hay una identidad de objetivos que se plasman en la construcción de una universidad con un propio proyecto. No hay la diferenciación que se empieza a manifestar posteriormente de una burocracia que dirige, que controla, que representa al Estado como patrón general de todos los trabajadores de la educación y los trabajadores propiamente sindicalizados. Sin embargo, esta identidad que se da entre administrativos y trabajadores se va rompiendo paulatinamente y sufre embates muy fuertes a partir de la identificación que se hace de las universidades como centros de refugio de gente que mantenía posiciones de izquierda, incluso de izquierda radical. Entonces ese crecimiento de sindicatos universitarios se vio como un peligro para la estabilidad política. Y entonces se diseñaron sistemas de control para las propias universidades por parte de las autoridades federales. Y esto empieza a establecer ya una lucha, ahora sí, entre los que representan a la autoridad de la SEP, que son los rectores, y el grueso de los trabajadores. Este enfrentamiento trae una transformación de interpretación del papel del rector,
En los primeros años se suponía que el rector era el representante de la comunidad ante la SEP, y en ese sentido actuaba, viendo los intereses de la institución. Cuando se empieza a surgir todo este movimiento, incluso después muy remarcado por las posturas neoliberales antisindicales, se invierte la circunstancia. Y entonces el rector se convierte en representante de la SEP ante la comunidad. Y entonces él trae las determinaciones de la Secretaría a imponer a la institución. Pues los directores, para cumplir con su papel de enviados, o no enviados, representantes, porque lo nombramos nosotros, ¿no? De representantes de allá, tratan de establecer mecanismos de control internos. Y una forma de controlar es participar en la designación de las autoridades sindicales. Y entonces se dan casos pues muy patéticos, ¿no? Donde el rector designa quién va a ser el secretario general del sindicato. Y se crea una situación de deterioro de lo que es el interés laboral, y más bien se sobreponen intereses de grupos políticos que pretenden potenciar a las figuras del rector ante la Secretaría de Educación. La ideología actual, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito del comportamiento económico, subraya el individualismo. Le dio al traste a la solidaridad. Ahora, todo es tu proyecto personal. Y en las universidades tomamos esos modelos. Todas las universidades en la época neoliberal se alimentaron de la ideología del neoliberalismo y se asentó el individualismo. Porque finalmente la universidad no tiene una función social para nosotros, sino para los que están atrás de nosotros. Es decir, no se trata de que nosotros resolvamos nuestro problema, se trata de resolver el problema de todos los alumnos, de todos los estudiantes, que son los problemas de un gran número de zacatecanos y de mexicanos, etc. Entonces, debemos ampliar nuestra visión, no puede estar cerrada a resolver mi problema o los problemas de los profesores. No, esto es más amplio para cumplir con una función social de la universidad. Cuando crece la universidad, sí se diversifica el conocimiento y aparecen nuevas áreas, nuevas unidades, más escuelas, por así decirlo. Y entonces esa masificación no tiene control por parte de rectoría, muchas veces, o se les deja hacer. Y entonces el sindicato se ve rebasado por esa parte de las direcciones y tratan los directores de hacer lo que ellos creen que es correcto y se mantienen o hacen a un lado el contrato colectivo. ¿Sí? Y entonces tú ves cómo crecen los contratos por honorarios, crecen las obras determinadas, crecen demasiado algunas unidades sin el control, aunque el sindicato se trate de oponer. Si la rectoría no discute o no va a la par del sindicato en el desarrollo de algunas unidades, aquello se vuelve un caos. La masificación del sindicato hace que sea una masa más inclinada hacia, entre comillas, lo académico y a tener una especie de rechazo hacia la actividad política, porque empieza el auge de los doctores en ciencias, de los maestros en ciencias, y ellos en muchas áreas, ellos dicen que son apolíticos, que ellos lo que les interesa es la academia, les interesa la investigación. Entonces creo que para mí esos son los dos rasgos, ¿no? Una masa pequeña pero crítica de su entorno social, y luego una masa ya más grande, pero con un mínimo de crítica hacia el entorno social donde se desarrolla su actividad, donde se desarrolla la universidad, ¿no? La seguridad social
Ese fue el tema principal del comité ejecutivo de la universidad en general, ¿no? Desde con el maestro Armando Silva y con Antonio fue y a hoy sigue siendo la seguridad social el principal problema del sindicato y de la universidad. Es algo anómalo lo que pasó en estos 4 años del rector Rubén Ibarra. Creo que fue un desorden el crecimiento, ¿no? Y la poca atención que se le puso de manera seria y responsable a la seguridad social. Creo que hay áreas del conocimiento que menosprecian el área social de la universidad. No les gustan, no tienen conocimiento, no quieren hablar, no quieren conocer lo que socialmente implica la universidad, lo que implica la seguridad social, la orientación de la educación en este país, ¿no? Cuando los investigadores del área de las ciencias básicas, las duras, ¿sí?, le vean la parte social a su trabajo, a lo mejor también eso se va a reflejar en la vida del sindicato y en la vida de la universidad. Desafortunadamente los últimos 20 años prácticamente fue un sindicato indiferente, un sindicato que no participaba de las luchas sociales, que incluso había perdido su esencia sindical porque ya al interior de la universidad era percibido incluso como una oficina más de la administración central. Mi nombre es Jenny González Arenas, fui electa secretaria general para el periodo 2023-2026. El sindicato se convierte en una oficina de préstamos por la manera en la que se conforma el propio sindicato, y ya no es el espacio en donde los maestros tenían que acudir precisamente para solicitar una mejor carga de trabajo o los beneficios que estaban establecidos en el contrato colectivo de trabajo, sino que se convierte en un auxiliar de la rectoría, y desafortunadamente pues con ello se complica mucho la lucha por la defensa de los derechos. ¿Por qué? Porque lo que originalmente estaba pensado para que el sindicato fuera un mecanismo de filtro, por decirlo de alguna manera, a donde la institución debía de solicitarles la posibilidad de cubrir las vacantes en los diferentes centros y unidades académicas, pues se convierte nada más en una oficina de trámite. ¿Cuál es la función del sindicato? La función del sindicato es recibir bolsa de trabajo, que las personas que quieran ingresar a la universidad soliciten en el sindicato, y que el sindicato, al recibir de la universidad la lista de vacantes, pueda solicitar evaluaciones del personal que está en bolsa de trabajo para que las personas que ingresan a la universidad pues cumplan con el perfil que se solicita, que sean las más capacitadas, las más aptas, etcétera. Y desafortunadamente pues esa parte se fue perdiendo a lo largo de los años, y es precisamente lo que después va a generar un detrimento en las condiciones laborales, incluso con condiciones de contratación por honorarios, ¿no?, que violentan todo lo que tiene que ver incluso con el trabajo universitario, porque no concebimos una universidad pública donde el personal académico esté contratado por la vía de honorarios, ¿no? Esa capacidad del sindicato de ejercer presión en la administración central fue permitiendo que a lo largo del tiempo prestaciones que están en nuestro contrato colectivo de trabajo se dejaran de pagar, fue permitiendo que los directores controlaran la contratación en sus unidades académicas, convirtiéndose literal en feudos en muchas unidades académicas, que se perdiera la capacidad de gestionar mejores condiciones laborales, mejores incrementos salariales de manera colectiva. Y ahora yo creo que empezamos una etapa en la que precisamente se trata de reconstruir ese vínculo con la sociedad, se trata de regresar la lucha sindical no nada más al interior del sindicato y de la universidad, sino en muchas otras organizaciones sociales que afortunadamente ven al Espaguas como un ejemplo a seguir, que necesitamos recuperar esa idea, ese sentimiento, esa identidad, esa pertenencia al sindicato. ¿Por qué? Porque yo creo que parte de lo que genera este debilitamiento de los sindicatos, no nada más del Espaguas, sino de muchos sindicatos, tuvo que ver con estas políticas de individualización de la sociedad. Ya no es lo colectivo lo que nos fortalece, sino lo individual.
pero eso obviamente también permite que la violaciones a los derechos sea más sencilla, porque es más fácil combatir a una persona que combatir a 50, que combatir a 100, o en el caso de las paguas de combatir a 3000. Entonces, por eso se fue individualizando. Necesitamos recuperar ese sentido de colectividad, ese sentido en el que tenemos que pues reconocer que la mejor lucha es la que se hace de manera colectiva, y que esa es la manera de recuperar derechos que se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Unidad, 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 unidad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.